El presidente Daniel Noboa asignó como única función de su vicepresidenta Verónica Abad viajar a la Embajada de Ecuador en Israel para mediar por la paz con Palestina. ¿Cómo entender esta decisión? Lo vamos a revisar enseguida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta polémica decisión del presidente Daniel Noboa que le ha asignado funciones, la única función a la vicepresidenta Verónica Abad en Israel, en Tel Aviv. Y voy a iniciar esta entrevista, doctor Chalco, si me permite, leyendo parte de su tuit que ha ido al grano. Mandarle a la vicepresidenta la guerra no suena nada bien. La vicepresidenta, claro que puede negarse a cumplir misión atentatoria a su derecho constitucional de no ejecutar trabajos forzosos y otros, integridad y dignidad, acción de protección y si quiere resistencia caben. Doctor Chalco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, apreciado Fausto, y a quienes nos escuchan. Yo creo que el presidente de la República debe tener mayor serenidad, debe tener mayor sentido de institucionalidad y de respeto a la Constitución, a la institucionalidad del país y a las personas. Vea, Fausto, esto es burlesco. Esto es inclusive, a mi punto de vista, una posible intromisión en política internacional externa de otro Estado. Usted no puede ir como agente oficioso a intentar solucionar y generar un conflicto con la paz cuando usted no ha sido pedido que haga esa gestión. Es decir, la soberanía es para todos, no solamente para el Ecuador y no solamente cuando nos interesa. Con lo cual José, está claro que el presidente, y ha sido un poco la lectura desde varios sectores, lo que quiere es tenerla lejos. Ya le asignó inicialmente o previamente se había anunciado que parte de la asignación de funciones tenía que ver con el trabajo con los migrantes. Entonces, incluso en tono de broma se decía, bueno, la quiere lejos, la quiere viajando por todo el mundo, y ahora sí, pues, se concretó, la quiere en zona de guerra. Vea usted, apreciado Fausto, déjeme decirle una premisa de arranque. Esto es un tema de derecho internacional público, además, muy delicado. Una guerra que genera actos sangrientos y hechos sangrientos, que sea utilizada y sirva para destrabar o para burlarse de la mala relación que existe entre presidente y vicepresidente, que todos la miramos y que ellos no la han negado. ¿Qué es? ¿La vicepresidenta es al caso la persona de los mandados? No. En el artículo 149 de la Constitución de la República, expresamente se señala que la vicepresidenta realizará todas aquellas funciones que el presidente le asigne. Pero la lectura de la Constitución se hace, y se enseña en los primeros años de Derecho, se hace desde una lectura integral de la Constitución, desde una lectura, si usted quiere, inclusive sistemática con otras disposiciones conexas. ¿Qué implica aquello, apreciado Fausto? Usted no le puede dar a la vicepresidenta atribuciones o funciones que usted como presidente no las haría. Usted no le puede entregar a la vicepresidenta atribuciones o funciones que usted como presidente tampoco las tiene. Y digo esto porque los ecuatorianos no han elegido a una embajadora. No han elegido a las funciones que tendría un canciller. Esto le va a costar al país mucho, porque un conflicto interno de casa no se puede lavar en un problema de política internacional tan delicada como es la guerra. Doctor Chalco, ahora...
Sí, perdón. Se veía venir un poco toda esta fricción, esta distancia entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa. Ya algo que se confirmó en las últimas semanas, cada vez se hacía más evidente. En la entrega de credenciales se vio, ni siquiera se felicitaron. Creo que apenas y se regresaron a ver. Ayer fue también evidente esta distancia. Hoy ya creo que no cabe dudas, pero hay una lectura también adicional y hay mucha gente que lo interpreta como hay algún tema mucho más de fondo allí. Todavía no lo sabemos, pero hay gente que dice esto ya es una vendetta personal. Y a la par, ¿cuál es su lectura de la felicitación que le hace prácticamente de inmediato la canciller Gabriela Sommerfeld pone en su red de X? Felicitaciones, vicepresidenta Verónica Abad, gran responsabilidad sobre temas de gran importancia global, le pone así. ¿Cuál es su lectura? Estamos administrando un Estado. No estamos administrando las rencillas de un grupo o de unos compadres y comadres. Es el Estado. Y lo que el Estado haga y las decisiones que tenga tienen repercusión interna y externa, que es lo que yo insisto. Es un error. Déjeme decirle algo más, apreciado Fausto. Yo creo que la vicepresidenta tiene que negarse a esto. Es un derecho humano el que usted no realice trabajos forzosos. Artículo 66, numeral 17 de la Constitución. Nadie está obligado a realizar trabajos forzosos. Y no habrá duda que es un trabajo más que forzoso ir a una guerra. ¿Acaso que la vicepresidenta está formada para la guerra? ¿Acaso que la vicepresidenta está formada para la negociación hacia la paz? Por favor, esto es una burla que lo único que hace es dañar al Estado. La repercusión es importantísima en el contexto internacional y a la interna. ¿Cuál es el beneficio y los pro democracia que nos anticipaban? Nos decían que son anti todo, que no existen los anti, que solamente son pro. Esta es la inauguración del anti. Es decir, vicepresidenta. Además estamos en la semana de no violencia a la mujer, ¿no? Mañana es el día de la no violencia a la mujer, las personas formadas en derecho lo conocemos. Parece que en consecuencia, querido Fausto, esto no es la violencia política. Esto es inconstitucional. Esto viola además derechos mínimos de dignidad humana y de integridad. La vicepresidenta de la República debe oponerse y negarse a esto. Y ahí sí la acción de protección. Ahora sí la acción de protección. Y también la resistencia que usted plantea. Esos son dos caminos posibles para que ella se niegue a ir a la zona de conflicto. Los caminos que yo planteo son los caminos constitucionales. Y todo el tiempo yo lo que hago es argumentar en base al conocimiento jurídico. Y las actuaciones como estas son dudosas, porque no son de derecho. Y usted hace bien, apreciado Fausto, en decir, bueno, ¿cuáles son los fines y las finalidades reales de esto? ¿Qué quieren? ¿Destituir a la vicepresidenta? ¿Qué quieren? Mañana hacer un juicio político. Y los del pacto, que son el correísmo y los socialcristianos, designen a la nueva vicepresidenta luego de un juicio político. Eso queremos. Eso es la forma nueva de hacer política en este país. Porque además es una lectura que creo que ya comienza a darse esta lectura en función de que todos sabemos, el correísmo, tampoco socialcristianos no dan, como se dice, puntada sin dedal. Ellos saben perfectamente lo que hacen y es de ahí donde radicaba este cuestionamiento a la alianza ADN, socialcristianos, correísmo, que en principio en este corto discurso de posesión se veía todo muy aparentemente sano, sin ningún tipo de algo a cambio, que hayan, al menos así lo decían las autoridades de ayer, una vez que se acabó la ceremonia de posesión, pero parece que comienzan a cruzarse las facturas. La vicepresidenta no debería aceptar esta burlesca fórmula de encargar lo que el presidente no lo haría. La vicepresidenta debe hacer que se respete su atribución, sus delegaciones, insisto, desde la lectura integral de la Constitución, que no puede estar aislada y pensar, así yo le pido a la vicepresidenta que mañana tome un rifle y se ponga también a disparar contra la inseguridad del Estado. Por favor, eso no. La opción es únicamente resistirse a aceptar las funciones que le han sido designadas.
vía acción de protección como garantía jurisdiccional ante un juez sería lo idóneo. Caso contrario, la Constitución en su artículo 98 habilita el derecho a la resistencia contra aquellas decisiones de autoridad que violen sus derechos constitucionales. Tendrá que ponerlo por escrito. Indudablemente que es mucho mejor. Habría que pensar en una garantía jurisdiccional, acción de protección. Para eso sí sirven, no para lo que nos han acostumbrado en el Ecuador. Finalmente, doctor Chalco, ¿cuál sería la consecuencia también si es que ella eventualmente está en estas funciones, ya sea en Israel o si después revén la decisión y vuelven a lo que habían hablado inicialmente, que se dé vueltas por todo el mundo, solucionando la situación de los migrantes? En un momento de vacío, de ausencia del presidente, un viaje, ¿qué va a ocurrir? A mí me parece que hay que hacer notar algo, Fausto, en la línea de lo que usted dice. Esto se denomina fraude constitucional. Uh-huh. La Constitución no quiere una vicepresidencia ausente, pues. La Constitución lo que quiere es una vicepresidencia que sea capaz, competente, con la legitimidad, la legalidad, las acciones y los recursos para esas acciones, de poder suplir al Ejecutivo. Si usted le envía a la vicepresidenta a cualquier misión extranjera en donde además esté en riesgo su vida, insisto, Israel ha declarado guerra, en consecuencia nos ingresamos a un conflicto armado externo, por favor, está en juego su derecho humano a la vida. Está en juego su derecho fundamental a la dignidad humana, a la integridad personal. Esto es un fraude constitucional, Fausto, porque no es este el objetivo de la Constitución. Para eso designe los embajadores que quiera. Tiene carta abierta en la ley, tiene carta abierta con la potestad de generar decretos y haga los embajadores que quiera para la paz. Pero y el momento que se genere, el momento que se genere este vacío, y vuelvo a poner este supuesto de que ella viaje, el presidente tiene que viajar a alguna misión, ¿qué va a pasar acá? Que precisamente el meternos en un conflicto externo tan delicado, que además no garantiza la seguridad de nadie, el país queda en el limbo constitucional, fraguado por esta falta de delicadeza, por esta falta de serenidad. Yo creo que hay que tener más pies en plomo, mayor serenidad. Nadie está en contra del presidente. Lo que estamos es en contra de que las cosas se hagan con irrespeto a la Constitución, a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la democracia. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por sus apreciaciones, su visión sobre lo que está ocurriendo en este primer día de gestión del presidente Daniel Noboa. Importantes también sus análisis jurídicos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Querido Fausto, un honor estar con usted. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de asignarle funciones, una única función a la vicepresidenta Verónica Abad, de enviarle a Israel, a una zona de guerra. Los cuestionamientos que hace notar el doctor Chalco tiene que ver con que él ha dicho no es la persona de los mandados, refiriéndose a la vicepresidenta, y también que no puede entregarle a la vicepresidenta funciones que el presidente no las haría. Y por último, también se ha referido a un llamado fraude constitucional, un país en el limbo en el momento en el que eventualmente Verónica Abad viaje fuera del país, el presidente se ausente, ¿quién la reemplaza? Hay algunos temas todavía de discusión sobre una polémica decisión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.